Bien, 8:33, los presento formalmente. María Jara Quemada, Dormimisa, bienvenidos como cada lunes. Muchas gracias. Poco mojaditos. Muy buen lunes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hablemos del fiscal Cooper, ¿no? De la noticia del fin de semana, su remoción, pero antes la determinación que toma la Corte de Antofagasta, ¿no? Fue duro ese informe contra el fiscal Cooper, ¿eh? O sea, María, ¿qué sí, ves no, tú? fue duro el fallo de la Corte, creo yo. O sea, de hecho, comparar estas actuaciones con lo que se hacía en dictadura, Claro. porque además yo creo que en democracia también tenemos ejemplos de espionaje, por así decirlo. Recordemos que Mauricio Weibel y periodistas y varias otras personas activistas fueron también interceptados. Eso yo califico realmente como un espionaje, porque ahí en el fondo la información era falsa a sabiendas, y por lo tanto no había que recurrir a tiempos tan pretéritos, pero yo creo que fue súper duro el fallo y a mí me da la impresión de que el fiscal nacional no le quedó mucho más que hacer, porque creo que además la UDI lo había puesto un aprieto previamente, cuando solicitan que él quede exclusivamente con el cargo de Procultura. Yo creo que le puso una atención muy grande al fiscal nacional y yo creo que al fiscal nacional no le quedó otra que sacarlo de ese rol, y de hecho le pide informe, porque en el fondo lo que está diciendo la Corte es algo, o sea, es muy fuerte. Está diciendo que básicamente el fiscal no cumplió con su rol y que a sabiendas siguió interviniendo un teléfono y vulnerando los derechos fundamentales de una persona, lo cual, bueno, también le pega a la PDI, también le pega a la jueza que autorizó con posterioridad, pero yo creo que lo puso en una situación muy compleja, y que el fiscal nacional, gustándole o no gustándole la solución, no le quedaba mucha otra que hacer que sacar a Cooper de esa investigación, porque si no iba a generar más ruido de lo que realmente iba a servir para la investigación, creo yo. Las instituciones funcionaron y están funcionando. Totalmente. Creo que fue como la demostración de lo que pasó, porque tenemos contrapeso de poderes en Chile. Eso creo que es lo que se muestra acá. La fiscalía puede investigarnos a todos, pero a su vez los tribunales pueden juzgar si la fiscalía lo está haciendo bien o mal. Y esto no es porque un presidente, un parlamentario exigió control, sino que fue por el amparo presentado por una simple ciudadana. Ahora, una ciudadana bien conectada políticamente, pero sin cargo público, Sí, digamos, claro, y sin... claro. No, que se vio afectada por una situación que no tenía... Y que fue afectada, claro. Sin estar ella de imputada. Si bien la fiscalía dijo varias cosas al respecto que fueron medias que se contradecía a sí misma, pero supuestamente nunca estuvo claramente imputada en el caso. Y esta ciudadana que está defendiendo sus propios derechos, tal como todos nosotros debiéramos poder defenderlos ante las Cortes. Y eso creo que, este amparo presentado por Josefina Uneus terminó generando una paliza retórica y argumental en el formato de un dictamen de la Corte de Apelaciones, que me imagino que se va a recordar por su dureza por años en los pasillos del sistema judicial y en el Ministerio Público. Básicamente dejando, tal como dices María, a Valencia sin más alternativa que tener que sacar al fiscal del caso, el fiscal que pareciera ser su fiscal favorito, según cómo estaba dando los nombramientos, y dejando el Ministerio Público sin más alternativa tampoco que reformular hacia adelante lo que entienden por medidas intrusivas de investigación y cómo y cuándo las usan. Al final no fue la presión política, ni la prensa, ni la oposición, ni el gobierno, sino, de nuevo, un simple recurso de una casi simple ciudadana. Yo diría que es casi para ponerse de pie y cantar el himno nacional. Ya, pero eso no todo el mundo lo lee así, como tú lo estás haciendo. A ver, ¿qué gastamos para entregar? Por supuesto, a mí me parece muy bien, por eso tú estás acá. Pero quiero decir que me interesa que analicemos las opiniones políticas que se han entregado, ¿no? Porque en la derecha se habla, la candidata Matei ha dicho que esto es una pésima señal. Tú decías que la UDI había pedido que el fiscal Cooper estuviera completamente dedicado. O sea, había una presión también, había presión de ambos lados. Y algunos quieren interpretar esto como que el Ministerio Público cedió a las presiones del gobierno. Mira, ¿Cómo ven esa reacción política en torno al... Yo creo que acá hay dos cosas. Uno, el Ministerio Público es una entidad autónoma y está dentro de las facultades del fiscal nacional hacer lo que él hizo, y por lo tanto yo creo que en ese sentido no cabe ese cuestionamiento, pero por muy autónomo que sea el Ministerio Público, tampoco está exento de rendir cuentas y de ser transparente y fundamentar su actuación. Entonces yo creo que el fiscal nacional debiera como ahondar un poquito más en estas explicaciones para tratar en el fondo de despejar todas esas dudas que hay, que pueden existir, etcétera. Pero obviamente estos casos son casos de politización de la justicia, donde hay en el fondo personas de connotación política que hacen que obviamente se politice, más aún en año electoral. Pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la institucionalidad. Yo creo que cuando el Frente Amplio dijo lo del espionaje político, se pasó varios pueblos y obviamente está poniendo en cuestión una institucionalidad que es clave. Entonces, lo que no puede ser, y que nos pasa a todos, y me imagino más aún a los ciudadanos que están en su casa leyendo el diario y viendo las noticias,
es que cuando a mí me investigan, el Ministerio Público está politizado y es impresentable, y cuando investigan al otro, bravo el Ministerio Público, que autónomo y que independiente las instituciones funcionan. Yo creo que eso no puede, o sea, es evidente que pasa, no pasa solo en Chile, pero yo creo que debieran ser un poquito más cuidadosos los partidos políticos, porque es la institucionalidad con la que luego ellos van a seguir gobernando, nos vamos a mantener, va a estar investigando a los otros. Entonces, cuando uno le está constantemente poniendo un manto de duda, bueno, no nos extrañemos que la confianza ciudadana en la mayoría de las encuestas, el instrumento en nuestro Ministerio Público sea bastante baja. No es solo por eso, obviamente, pero tampoco estamos ayudándolo más. Entonces yo creo que quizá, claro, uno debería decir, bueno, esperemos que a pesar del cambio nuevamente de fiscal, tengamos una resolución rápida, este caso demos respuesta, porque la ciudadanía tiene que tener respuesta, pero yo ahí pondría el punto, no seguiría con él, porque esto todo indica que es una tapadera, porque ahí es donde nosotros ponemos en el fondo la duda, cuando ni siquiera el fiscal que se le acaba de asignar la causa ha podido decir nada. No. Entonces, claro, es como anticipando, le estamos tirando tierra encima y le estamos diciendo que todo esto es una tapadera. Yo creo que eso lamentablemente puede ser pan para hoy, pero es hambre para mañana para todos, porque es el Ministerio Público que tenemos, y una cosa es que le exijamos rendición de cuentas, una cosa es que le exijamos transparencia, que nos justifiquen por qué hacen ciertas cosas, pero otra es, antes de que no hagan nada, ya estamos poniendo el manto de sospecha y el manto de duda, y yo creo que eso a mí me preocupaba bastante. Yo quiero seguir por ahí porque creo que ante este dictamen de la Corte de Apelaciones y la decisión del Fiscal Nacional, esta reacción inicial de hace un rato del Frente Amplio de haber acusado de espionaje político, creo que no se redimió. De hecho, es más, yo creo que demostraron que era aún más dañina para ellos mismos y para el mundo. Acontecimiento, claramente. Porque primero, si el Frente Amplio no hubiera hecho esa acusación, básicamente todo el oficialismo habría estado compartiendo la línea de gobierno y el presidente de que dejar las instituciones funcionar, de que no hay nadie sobre la ley, y eso habría hecho mucho más difícil para la oposición, para las candidaturas de Matei, de Kast y de Kaiser, el argumentar de que esto fue una intervención política para salvarse a sí mismos, donde Matei lo deja como duda y Kast y Kaiser lo acusan en forma directa. Al final lo que hizo Frente Amplio fue facilitarle a la oposición el argumento y facilitó la pega para su propio perjuicio. Y también lo que lograron fue disminuir el alivio político que ellos y el oficialismo entero están sintiendo ahora con la decisión del Fiscal Nacional. Porque el alivio es menor porque tienes a la oposición acusando que esto no es realmente una decisión de la justicia, sino que es el resultado de una intervención política. Bueno, este fue el costo de las declaraciones de Frente Amplio. Ahora, ¿hubo algún beneficio que valiera la pena pagar ese costo? ¿Acaso la acusación de espionaje político hizo más probable la decisión del Fiscal Nacional o de la Corte de Apelaciones? Yo lo dudo. O sea, creo que fue el durísimo dictamen de amparo de la Corte lo que lo logró solito. Y si algo influyó marginalmente la declaración del Frente Amplio, fuera a ser más difícil la decisión del fiscal, porque finalmente el fiscal podía pensar de que superficialmente le estaba dando algún tipo de viso a esta teoría de que había un espionaje político, lo que sería extraordinariamente dañino para la fiscalía. Entonces, incluso su propio candidato presidencial, Gonzalo Vinter, tuvo que desmarcar la posición de su propio partido, y tuvo una semana casi que esquivando a la prensa para tratar de que no lo atrinquen con el espionaje, faltándonos muchas semanas para la primaria. O sea, fue tiempo vital que perdieron, y como si todo esto fuera poco, para ahondar en el punto, la presidenta del Frente Amplio luego dijo que la relación de Alberto Larraín era más con la DC que con ellos, enojando a la DC justo cuando se discute una posible acusación constitucional del delegado presidencial de la región metropolitana, que es del Frente Amplio, y que se vota este martes, y justo cuando a la oposición le faltan un par de votos para poder aprobarla. Entonces, faltan 6. Todo mal, claro. Hasta ahora, puro error de Frente Amplio, que solamente los han tenido terminando de perjudicar a ellos en particular, y al gobierno y al oficialismo en general. Ahora, ¿cómo ven ustedes el avance del caso Procultura, María Jara Quemada? ¿Qué piensas? Porque claro, hay cambio fiscal, están estas aprehensiones que tú dices que no tienen justificación respecto de que esto va a ser como un frenazo a la investigación. Eso no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, ¿cuáles son las derivadas políticas que puede tener? O sea, yo me imagino que en el corto plazo... Perdona, porque aquí también se especula mucho, siento yo. No sé si ustedes tienen esa percepción respecto de que viene el caso Procultura y que el gobierno está haciendo una estrategia para ver cómo lo enfrentar. Pero a ver, ¿y cuáles son los antecedentes para eso? Sí, de hecho, bueno, lo que se decía era que venían las formalizaciones justo ahora, antes de este mes, de hecho, y ahí lo que se especulaba era si iba a ser muy cercano a la cuenta pública o no. También ahí había especulaciones de que no, es que era para perjudicar la cuenta pública del presidente, pero todo esto, insisto, es como el mundo de la especulación.
Y bueno, yo como no he tenido acceso a todo el expediente, a diferencia de gran parte del periodismo de este país. Y a todo el resto de los abogados. Exacto. La verdad es que uno solo puede especular con lo que ve en la prensa. Entonces, no sé, yo me imagino que obviamente igual ralentiza un poco, porque es un equipo nuevo el que entra, el que tiene que revisar todo un expediente, aunque obviamente hay un equipo que lo pone al día. Además, el fiscal anticorrupción, Eugenio Campo, el equipo ha estado muy encima de esto. Entonces, no es como que partimos de cero, sino que hay un traspaso, por así decirlo. El caso convenio. Claro, y hay que ver en el fondo qué va a ocurrir, pero yo creo que efectivamente, mira, esto está estudiado, o sea, no es casual que los casos de corrupción se demoren tanto en procesarse por la justicia. De hecho, como que parte de los padres de la reforma procesal penal, como son Cristian Riego y Mauricio Duche, han dicho que efectivamente la reforma procesal penal estuvo pensada para otro tipo de delitos, más bien como el robo, el homicidio, etcétera, donde hay como un cuerpo, como que hay otro tipo de pruebas. Aquí, donde hay tanta prueba documental, donde tú tienes que leer la prueba documental, donde hay otro modo de investigar, se procesan muchísimo más lento, y de hecho hay plazos y son a veces el doble que en un delito común, que otro tipo de delitos. Entonces no es casual, pero yo creo que eso mismo implica que igual hay que tratar de ponerle un poquito más de pisar el acelerador, porque no sé, piensen que estamos todavía en el juicio oral del caso SQM, que pasó hace más de 10 años atrás, y yo creo que no puede pasar con estos casos eso. O sea, nosotros tenemos que empezar a tener respuestas rápidas, porque si no, siempre se ha dicho, la justicia cuando tarda no llega. No es que no llegue, pero las personas ya perciben impunidad, y yo creo que en el fondo hay que darle respuesta pronto. Entonces, ojalá que efectivamente esto se vaya resolviendo pronto, se vayan viendo señales como al menos la formalización, y empecemos a avanzar hacia un juicio prontamente, porque yo creo que para todas las partes, para la ciudadanía, para las personas investigadas, para las que han pasado de testigo a inculpada a testigo, yo creo que para todo es mejor en el fondo empezar a resolverlo pronto, pero no me extrañaría que se ralentice un poquito por el cambio de equipo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días. Yo creo que es muy pronto acusar que esto se está tapando o que esto se va a poner extremadamente lento, si en el fondo esto pasó el día viernes en la tarde-noche y estamos recién a la 1 de la mañana. Hasta ahora las consecuencias legales para el mundo oficialista yo creo que están más o menos contenidas, al menos con las cosas que sabemos. Claro. A pesar de lo mucho que se ha usado la palabra en los titulares, yo creo que no se ha visto tal cosa como un mecanismo de financiamiento ilegal a la política, más allá de un par de aportes de campañas del mismo Alberto Larraín, y tal vez un caso, sí, en particular que lo reveló, creo que de Clinic, complejo en Concepción, que podría terminar siendo una especie como de triangulación entre favores y dinero atrás del gobierno regional y Procultura. Puede ser o puede no ser. Lo que sí hemos visto, yo creo que son cosas. Pero eso afectaría al exgobernador, al exgobernador. Sí, claro. Pero yo tampoco veo tan claro ese caso, al menos los antecedentes que hay por ahora. Pero creo que es la primera cosa donde podría haber un financiamiento. Y a la pareja de Larraín. Quizás también ahí hay temas que se hicieron fuera del sistema y que tendrían que verse. Claro, esa es una de las donaciones personales de Larraín. Claro. Sí. Lo que sí hemos visto, yo creo, son consecuencias políticas, que la mayoría de ellas son por asociación al personaje de Alberto Larraín. Ahí resultan como chamuscado el presidente Boric, el gobernador metropolitano, que también puede terminar formalizado, parte de la DC, parte del Frente Amplio, varios gobernadores más. Y ahí creo que las críticas de parte de la oposición y parte de la ciudadanía son al menos en parte justas, porque no es como que fuera una sorpresa novedosa el hecho de que Alberto Larraín fuera problemático. Por ejemplo, fue antes de asumir la presidencia que Boric exploró la posibilidad de nombrar a Alberto Larraín como ministro de su primer gabinete, y que Sichel bloqueó el nombramiento justamente por ser una persona problemática, argumentos que conoció el presidente electo entonces y a los que le dio suficiente peso como para decidir no incluirlo. Pero después de esa constatación de lo problemático del personaje, la fundación dirigida por Larraín recibió varios miles de millones de pesos de financiamiento público, mucho más de lo que solía recibir en los gobiernos anteriores. Así que lo que más queda de todo esto no es tanto un enorme caso de corrupción de financiamiento político, sino más bien el caso de alguien que hizo mal uso de muchos recursos públicos, por desorden, por malas prácticas propias, y que terminó bicicleteando financiamiento con dinero público, llevando a la fundación a la quiebra, por lo que buena parte de esos recursos terminaron perdiéndose. El gobierno que más fondos públicos le dio, mientras sabía que era una persona problemática, que no era merecedora de grandes responsabilidades, es al menos yo creo que corresponsable de ese mal uso de los fondos. Así que por ese lado yo creo que la crítica no la veo injusta, sino que legítima y hasta necesaria. O sea, la negligencia de no haber detectado la posibilidad de problemas ahí en ese lugar, ¿no? Habían con esa detectado persona. los problemas en el personaje. Claro. Y aún así el personaje continuó teniendo acceso a que parece que tiene algunas características público. También de encantador, ¿no? Porque los gobernadores, todas las Siempre. amistades parece que se veían muy, digamos,
atraídas por... No digamos que es la primera vez que en política hay una persona así y que deja la grande a su paso. O sea, hay no muchas solo personas política. así. No solo en política, No solo en política. el mundo económico también. En todas partes. Y todas las personas en puestos de liderazgo, una de las primeras cosas que tienen que hacer es ser capaces de detectar eso. Yo, en mis tiempos como de formar movimientos políticos cuando era mucho más joven, siempre ahí entendía que los movimientos políticos se dividían entre los que morían porque llegaba una persona desastrosa a hacer los pedazos por dentro, o sobrevivían porque eran capaces de echar a esas personas rápidamente. ¿Ah? Y generalmente eran las mismas personas, como que se metían todas las cosas, rompiéndolo todo. Había como 3 o 4, 5, 2 o 3 personajes como en el mundo político que siempre entraban a algo que parecía nuevo y terminaban dejando la grande adentro. Claro. Y las organizaciones que sobrevivían eran las que los detectaban rápido, sabían quiénes eran y los echaban. Y eso es lo que nos pasó acá. Sí, porque la organización es más importante que cualquier individuo. No, y hubo falta de control. O sea, efectivamente, en teoría, lo que te exigen cuando te dan fondos públicos en muchas organizaciones o entidades públicas es que tú tengas una cuenta corriente exclusiva para gestionar esos fondos, de modo que no se te confunda y no hagas bicicleta. Y de hecho, por ejemplo, yo cuando estuve en la sociedad civil, habían organizaciones internacionales que te daban fondos que te exigían lo mismo. Y pobre de ti que no lo cumplieras, y ellos controlaban que lo cumplieras. De hecho, no te transferían si tú no demostrabas que esa cuenta era exclusivamente tuya. Lo que tú estás diciendo es que además es una norma como ampliamente conocida, como claro, instaurada, y el Estado ¿no? tampoco lo controló, porque en el fondo también era... O sea, yo creo que obviamente hay acá, y esto lo tiene que igual determinar en los tribunales, pero obviamente habría aquí responsabilidad de la organización a la cual tú le estás entregando los fondos por no cumplir con ciertas condiciones, pero también del Estado de no controlar que se cumplan con esas condiciones, porque tú no le entregas 1.000 millones de pesos, porque el monto que estamos hablando, o sea, yo cuando estuve en organizaciones de la sociedad civil, nunca nadie nos entregó 1.000 millones de pesos, o sea, yo no sé, algo que a mí va más allá, entonces no es algo así como que a cualquiera le entreguen 1.000 millones de pesos, entonces que te entreguen 1.000 millones de pesos de un paraguaso, que eso lo permitía la legislación, la regulación, dejémoslo súper en claro, hoy en día eso no está permitido post caso convenio, pero que te entreguen 1.000 millones de un paraguaso sin que hayan ciertas mínimas medidas de control de que esa plata tú no vas a hacer, no es que la uses para pagar tus cuentas personales o que efectivamente te la robes para hacerte una mansión, sino que efectivamente para pagar deudas o para pagar en el fondo obligaciones presentes cuando tú te estás comprometiendo a acciones futuras. Y eso es lo que en teoría apareció acá, y por eso se está hablando del fraude al fisco. Más que esto tiene que comprobarse, pero no queda claro que esos pasajes en business a Isla Pascua o los bonos que obtuvo, etcétera, hayan sido con los recursos públicos necesariamente, porque todo se mezcló. Pero igualmente en el fondo lo que esa plata no llegó. Inversiones en el mercado financiero. Bueno, eso dependiendo del financista también está prohibido muchas veces. También está prohibido muchas veces, lo cual a mí en general también me llama la atención, porque uno dice, ¿cómo nadie va a querer que en el fondo, si a mí me están pasando 300 de aquí a 6 meses, ya me parece lógico que en algo muy seguro yo los pueda hacer crecer, pero no, los financistas en general tampoco te permiten eso. Entonces yo creo que también aquí hubo una falta de cuidado del Estado, por el cual también tiene que haber un reproche. Ahora, afortunadamente todo esto ha cambiado bastante post caso convenio por las leyes de presupuesto, que son leyes transitorias de un solo año, y todo el resto duerme tranquilamente en el Congreso. Ya, ahí hay un punto que me interesa. Quiero ir para allá, claro. Porque hay una oportunidad para... Exactamente, una oportunidad para salir. Yo creo que hay 3 cosas que se confluyen que pueden ayudar al gobierno a encontrar un camino de salida a todo esto, aprovechando la oportunidad del espacio político que les da la decisión del Ministerio Público. Primero, la necesidad de generar una agenda de reformas anticorrupción que toque el trabajo del mundo político y del gobierno. Yo creo que es evidente, toda la crisis de corrupción se sale propositivamente con reformas que eviten que lo que pasó se vuelva a pasar, vuelva a ocurrir. Lo segundo es que la aparente caída de la reforma al sistema político, ¿no es cierto?, que se está entrampando en la Cámara de Diputados y que parece que ya no va a ser aprobada a tiempo para modificar el sistema antes de la próxima elección. Y la caída de esa reforma hace necesitar un plan B, de que algo que se pueda aprobar, que es justamente lo que una agenda anticorrupción política podría ofrecer, un plan B. Y solamente faltaría un tercer punto, que es una oportunidad para anunciar algo y en un contexto en el que logre mover la agenda. Y qué casualidad, tenemos, se viene el discurso el 1 de junio, la cuenta pública presidencial, que va a ser la última del presidente Boric, donde va a tratar de articular lo que en sus palabras va a querer ser, que querrá que sea su legado como presidente, pero también va a ser la oportunidad de plantear una agenda para sus últimos meses en el gobierno,
que sea consistente con ese legado, y nuevamente ahí la oportunidad para una agenda anticorrupción política que sea el plan B para la caída de reforma del sistema político. Así que me imagino que hasta ahora los creativos de Palacio en el segundo piso deben estar diseñando eso, y también me imagino que deberían considerar al menos varios elementos que sigan pendientes de ser implementados entre las recomendaciones de la Comisión Jara Quemada del 2023 sobre la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado de Chile. Y aquí María yo creo que nos podría dar algunas luces, y también algunos elementos de las diferentes reformas a los partidos políticos que se han estado discutiendo en los últimos años. Entonces, bueno, y si aprovechamos también de meter el Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y la reforma a los notarios, ahora que están en el literal, cerca, ¿no? en el literal piso ético, moral y legal, Chile pasaría a ser un país desarrollado en unos pocos años. Oye, ¿dónde habrá una agenda anticorrupción? Me pregunto. Pues yo me pregunto lo mismo, ¿dónde habrá? Yo encuentro bacán tener una panelista que le da nombre a una comisión, una cuestión. Sí. O sea, bueno, yo espero de verdad que este sea como el empuje final, porque la verdad es que se avanzó inicialmente, pero luego esto se quedó estancado. Ya hay alrededor de 5 o 6 proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso que tienen que ver con esto, y que van muy muy lento. Hubo uno que avanzó mucho, que era el del sistema de auditoría interna de gobierno, que es algo muy técnico, que se escucha muy fome, pero que es muy necesario, que es tener un mejor sistema de control interno, que es lo que te ataja los goles. O sea, tal cual, entonces es clave. Y ese llegó hasta la comisión mixta, o sea, estaba como a punto de salir del horno, pero ahí se empezó a enfriar el horno. Sí, se enfrió el horno y ahí quedó en la comisión mixta hace un buen rato. Después hay un proyecto de ley de integridad municipal que viene de antes, y de hecho partió de una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados, que también es bastante bueno. Mi preocupación ahí es que se viene sin platita. Entonces se le exige harto a los municipios, y yo creo que 1/3 de los municipios sin platita pueden hacer algo. ¿Nunca ha pasado eso? Nunca. Pero viene a establecer como planes de prevención de la corrupción, con personas encargadas, con indicadores, con monitoreo, etcétera. Y también le pone mucho más el cascabel al gato a las corporaciones municipales, que hacen un poco lo que quieren, y ha sido un problema constante. Después hay otro proyecto de ley que es el de transferencia, que es el marco general de cómo se tienen que hacer transferencias del Estado a estas organizaciones. Bueno, es clave. Tiene problemas también, porque viene como que casi obligando a que todo sea por licitación o concurso. Y no sé, en este país que somos buenos para el desastre natural, cuando tú tienes un desastre natural, tú no te vas a poner a licitar quién va a reconstruir las casas. ¿Pero eso en qué estado está? Extremadamente inicial, no se ha discutido un solo día. Y después tenemos el de beneficiarios finales, que se ha discutido un solo día. Tenemos el de transparencia 2.0, que también está muy lento en la Comisión de Hacienda, y por último, que viene con normas de transparencia de la sociedad civil que recibe fondos públicos. Y por último hay uno de lobby que está avanzando lento pero seguro en la Cámara de Diputados. Ahora, cuando se habla de cero tolerancia a la corrupción, caiga quien caiga y todo eso, bueno, debería ser se traduce, al parecer, por ahora, avance, eso se traduce, ¿no?, en comisiones investigadoras. Y en hacerse parte en las querellas, pero yo creo que tienen que traducirse en una agenda legislativa, porque si no, o sea, yo digo, qué mejor manera de ir a pedir el voto que habiendo tú aprobado y promovido una agenda legislativa anticorrupción. Todo tiene que ver con lo que hay que corregir. Sí. O sea, no se está hablando de una cuestión genérica ni que va para otro lado, está porque en la misma además, dirección. Muchas de las propuestas que nosotros hicimos no son originales nuestras, y eso en general en las comisiones lo que hacemos es un poco articular lo que ya estaba. Entonces, esto se viene repitiendo hace mucho tiempo, no es algo que se viene arrastrando de hecho de muchos gobiernos, y por lo tanto yo creo que más que seguir inventando ruedas, hagámonos cargo de lo que sabemos ya que nos hace falta cambiar. Bueno, está ahí. Lo hizo la Comisión Jara Quemada, que presidió nuestra panelista. Pero fueron 46 recomendaciones unánimes de 5 personas. Si alguien no lo sabe, es la que presidió María Jara Quemada. Sin ninguna persona de la Araucanía que dijera que él votaba en contra el último día. No. Para no darle la unanimidad. Ya, muchas gracias por venir. Muchas gracias. La próxima semana. Nos vemos. El tema no nos va a faltar, de eso sí estamos claros. 8:57.